Te escribo ahora, pero no desde mi habitación, con una cama tan blanda y una ventana tan luminosa. No escribo desde mi casa, con sillones cómodos y comida tan buena. Oh, la comida, como la extraño. El agua también. Si pudiera conseguir una gota, oh, cómo le agradecería a Dios. Bueno, le agradecería a alguien por ello. No escribo desde mi casa del árbol, entre tantos amigos y queridos pájaros cantando tan cerca. No escribo ni siquiera desde el mundo en el que vives ahora. No, escribo desde un lugar mucho peor. Es irónico porque durante mis últimos momentos en el mundo no podía imaginar ningún lugar peor que el que llamamos tierra. Pensé que tal lugar no podría existir. Qué equivocado estaba. Permítame presentarme. Mi nombre es Patrick, y para que comprendas mi línea de pensamiento, tendré que llevarte un poco más atrás en el tiempo, de vuelta al mundo en el que Dios me puso. Oh, los 80s. Qué momento para estar vivo. Grandes películas, buena música, amigos leales, una gran familia, gran casa, gran vida, gran... Lo siento, estoy divagando. 11 años, ese era yo, viviendo en una casa suburbana con mi madre, Sara, y mi padre, Vincent, mis molestos hermanos gemelos de 13 años, Darren y Bryce, y por supuesto mi hermana de 5 años, Nancy. Ahora que lo pienso me pregunto cómo estará ahora, la dulce y pequeña Nancy. Ella siempre fue tan preciosa, tan inocente. Espero que lo que pasamos juntos nunca haya cambiado eso. De todos modos, puedo recordar esos días con tanta claridad. Estaba jugando un partido de baloncesto de 2 contra 1. Obviamente yo estaba solo, contra Darren y Bryce. Los dos idiotas me estaban destruyendo, por supuesto, sin limitarse a empujarme y burlarse de mí. Patrick, eres pésimo en esto, decían. Bueno, por supuesto que era alguien pésimo. Era un niño de 11 años que jugaba 2 contra 1 contra dos idiotas de 13 años. De hecho, ¿saben algo? Voy a dejar de insultarlos. Mira, cuando estás en la Tierra es fácil insultar a los miembros de tu familia y discutir con ellos constantemente. Sin embargo, donde estoy ahora, darías cualquier cosa por abrazarlos durante 5 segundos y decirles cuánto los amas. Pero estoy divagando de nuevo. Bueno, muy pronto nuestra madre nos llamó, y aquí vamos a tener algunos invitados esa noche. Nuestros nuevos vecinos. Los nuevos vecinos en cuestión eran la familia Hofmeister. Hasta ese momento todo lo que había oído decir a mis hermanos sobre los Hofmeister era como son horribles, son una mierda y gente rara que tiene que irse. No compartía esas opiniones, me parecían buenas personas. No obstante, los Hofmeisters vinieron esa noche. La familia estaba formada por 3. Primero estaba Eileen. Tenía 60 años aproximadamente, era delgada, de cabello corto y gris, siempre vestía vestidos negros. Luego teníamos nada más que a Leo, de 60 y tantos años, también extremadamente delgado y con una nariz muy larga. Finalmente estaba David, su hijo adoptivo e inseguro de 11 años. Estoy seguro de que Leo y David están en el mismo lugar desde el que escribo ahora, pero no puedo confirmarlo. Verás, realmente no podemos hablar con nadie más aquí. De todos modos, fue una noche bastante agitada. Eileen y Leo tomaron el té con mis padres mientras Darren, Bryce, David y yo pasábamos el rato en nuestra casa del árbol, jugando las cartas. En la casa del árbol comencé a conocer a David un poco mejor. Debo decir, sin embargo, que parecía un poco extraño. Era bastante incómodo cuando se trataba de discutir cosas como de dónde se mudó o cómo era la vida en casa. Aún así, era un niño agradable, pero muy tímido. Más tarde esa noche, cuando se puso el sol, mis hermanos ya se habían ido a casa, y David y yo estábamos caminando por nuestro camino iluminado con farolas. Fue entonces cuando me invitó a su casa por un tiempo. Era viernes por la noche, así que pensé que estaría bien.
déjame decirte esto. Su casa era grande, era la más grande del vecindario, al final de mi calle, en lo alto de una colina, como si fuera mejor que todas las demás. Detrás había un gran campo que finalmente se fusionaba con algunos bosques que se alineaban en el horizonte. Al entrar a la casa de David, entramos a su cocina, donde me dijo que me quitara los zapatos para no molestar a sus padres. Escuché algunos pasos en el piso de arriba, así que supuse que sus padres debían haber regresado de mi casa. Nos sentamos en su mostrador comiendo yogurt, pero David siguió esquivando mis preguntas sobre su vida hogareña, o simplemente de su vida en general. Todo lo que sabía era que fue adoptado. Muy pronto escuché a Eileen arriba. «David, sube por favor», dijo. David me dijo que me quedara muy quieto, ya que solo sería un minuto, y así se fue. Me senté solo en su cocina, terminando mi taza de yogurt. Decidí levantarme y mirar un poco a mi alrededor para mantenerme ocupado mientras David estaba arriba haciendo lo que sea que estaba haciendo. Al mirar la nevera, eché un vistazo a algunas de las imágenes que estaban magnetizadas. Estas incluían fotos familiares con las caras sonrientes de Eileen y Leo, y la cara de David con el ceño fruncido. ¿Por qué David parecía tan infeliz en todas estas fotos? Y otra cosa, había una foto en su refrigerador de un niño sentado en el piso de lo que parecía un sótano, mirando a la cámara con la cara en blanco. Luego me acerqué a un estante en su sala de estar, que estaba lleno de fotos y figuritas enmarcadas. Muchos autorretratos aquí, incluido uno de Eileen con expresión en blanco, ojos muy fríos y sin vida. Por alguna razón me recordó un poco a ese retrato que había visto una vez del famoso vaquero llamado Buffalo Bill. Tenían el mismo tipo de mirada y expresión, pero continué deambulando y empecé a mirar algunas de las figurillas del estante. Un muñeco de Mickey Mouse, un muñeco de un mono, el cual me asustó un poco, pero lo más peculiar era un collar de pentagramas. También había un collar de crucifijo, pero la cruz estaba boca abajo. ¡Qué idiota estropeó eso!, pensé dentro de mí. Entonces me di cuenta de que David se había ido por un tiempo y me estaba aburriendo un poco mirando las decoraciones de estas personas. Decidí subir las escaleras y buscarlo. Subiendo las escaleras comencé a escuchar algunos ruidos extraños provenientes de una de las habitaciones de arriba. Sonaba como un cántico. Cuando llegué a lo alto de las escaleras confirmé que sí, en efecto, eran cánticos. Miré hacia el pasillo de arriba de la casa y vi que en una de las habitaciones había una luz encendida en el interior. La puerta se abría un poco. Mientras caminaba hacia la puerta, podía escuchar claramente a Eileen y Leo cantando en un idioma extraño que nunca había escuchado antes. Me arrastré lentamente hacia la habitación, una decisión que lamento hasta el día de hoy. Abrí la puerta un poco, lo suficiente para ver a Eileen y Leo en el suelo sobre sus manos y rodillas, inclinándose ante algo que estaba fuera de mi vista. No me atreví a abrir la puerta más de lo que ya lo había hecho, incluso si eso significaba satisfacer mi curiosidad para ver por qué rayos se estaban inclinando. Desde mi punto de vista, pude ver un caldero pequeño, lleno de líquido humeante. Leo estaba soplando humo de puro y escupiendo ron en este cuenco. Todo el ambiente en la habitación era diferente. No sé cómo describirlo realmente. Era como si pudiera sentir la presencia de alguien más ahí, pero no podía verlos. Entonces vi a David en la esquina trasera de la habitación, acurrucado en posición fetal, llorando a gritos. Se veía más aterrorizado que cualquier persona que hubiera visto en mi vida, hasta ese momento por lo menos. Ahora eso es una historia diferente. El terror de David solo creció cuando su madre irrumpió en su rincón de la habitación y lo agarró por la muñeca, levantándolo del suelo en un intento de hacer que se inclinara hacia lo que sea que se estaban inclinando. Pude ver crecer su miedo cuando vio a Leo sacar un gallo de un saco y cortarle la cabeza en un brutal sacrificio animal. Luego su rostro se puso blanco de horror al darse cuenta de los problemas que tenía cuando la orina comenzó a correr por su pierna y al suelo. Eso hizo que todo se volviera un caos. Eileen comenzó a bofetear a David una y otra vez, gritándole enojada que nunca hiciera eso frente a la bestia. La golpiza finalmente se detuvo y David solo era un desastre en un charco de sus propias lágrimas y orina.
Fue entonces cuando decidí que era una buena idea largarme. Me volví para salir, pero en mi prisa derribé uno de los muchos marcos de fotos que se alineaban en un escritorio en el piso de arriba. Hice una mueca cuando esto sucedió, sabiendo que había una probabilidad del 99.99% de que la pareja tortuosa al final del pasillo lo escuchara. Bajé corriendo las escaleras lo más rápido que pude, casi tropezando. No me importaba, solo quería salir de ahí. Aún así, pobre David, ojalá pudiera haber hecho algo para ayudarle. Agarrando la manija de la puerta, me preparé para hacer una salida apresurada por la puerta principal de esa temida casa. Entonces me detuve en seco. Mierda, por favor dime que... Sí, mis zapatos todavía estaban en la cocina. Corrí por mi vida hacia la cocina, sujetándome los zapatos como un misil los agarré. Y cuando creí que ya todo estaba resuelto, por fin la escuché. Hola, Patrick. No, miré hacia arriba para ver a Eileen, de pie en el balcón del piso de arriba, mirándome con una expresión demasiado amistosa en su rostro. Estaba congelado en el lugar. Correr, no, eso se vería estúpido. Además, sabrá que vi lo que estaban haciendo esos idiotas allá arriba. Hola, me las arreglé para pronunciar. No me di cuenta que todavía estabas aquí, dijo Eileen de una manera demasiado amistosa. Oh, sí, lo siento, dije. No hay necesidad de disculparse, dijo ella. Pero se está haciendo bastante tarde, deberías irte a casa. No necesitas que tus padres vengan aquí, ¿verdad? No, no los necesito, pensé para mí mismo. Me las arreglé para balbucear una respuesta estúpida antes de despedirme y correr hacia la puerta principal. Saliendo de ella, nunca volveré ahí, pensé. Si tan solo eso hubiera sido cierto. Mientras corría hacia mi hogar, volteé a ver la casa de los Hofmeister y lo que vi me heló hasta los huesos. En una de las ventanas del dormitorio estaba Eileen, parada ahí, mirándome. Cuando me vio, levantó la mano y saludó. Eso fue todo. Ella sabía lo que vi. Maldita sea. Bueno, corrí a casa tan rápido como mis pies me lo permitieron. Inmediatamente se lo dije a mis hermanos. Les conté sobre las palizas, los cánticos, el cardero. Eileen repetidamente se dirigía a alguien o algo en la habitación con los nombres La Bestia y Lucifer. Bueno, mis estúpidos hermanos procedieron a difundir la historia por toda la escuela hasta que todos se enteraron. Todo el mundo sabía que los padres de David eran unos brujos extraños al final de la calle. Exagerada y desproporcionadamente, la historia se extendió como la pólvora. David obviamente se negó a hablar conmigo, sabiendo que tuve que haber sido yo y solo yo quien difundió esos rumores. No pude evitar sentirme fatal por él, pero no sabía qué hacer. Tenía demasiado miedo de llamar a la policía o a los servicios para niños después de lo que vi en esa casa. Era demasiado joven para saber que eso era exactamente lo que tenía que haber hecho y no era una lección. Intenté meter todo el asunto en el fondo de mi mente. Eso fue hasta la noche de Halloween, unas semanas después. La víspera de Halloween, una de mis festividades favoritas. Estaba haciendo lo que todo niño debería hacer, tratando de empacar tantos dulces como sea humanamente posible en una funda de almohada en una sola noche. Mis amigos y yo intentábamos llegar a todos los vecindarios locales para poder contar los dulces durante meses. Sin embargo, mis planes se arruinaron cuando nos encontramos con mis hermanos y sus tontos amigos bocones. Mis hermanos me llevaron a un lado y me dijeron que no tenía más remedio que mostrarles la ventana de la habitación en la que había visto a los Hofmeisters haciendo sus hazañas. No había manera de salir de ahí con discusiones y pronto me encontré de nuevo en ese temido sitio. Mis hermanos, sus amigos y yo estábamos en el patio de los Hofmeisters al lado de su casa. En el camino de entrada había camiones de mudanza. No me sorprendió, esas personas habían sido humilladas. De hecho, estaba muy feliz que esos idiotas ya no vivirían en la calle donde yo duermo. Mi hermano Darren confirmó que se mudarían debido a los rumores. Bueno, antes de que me diera cuenta, mis hermanos me estaban obligando a trepar un árbol para ver mejor la ventana del costado de la casa. Querían ver si había algo loco que fuera visible por ahí y, por supuesto, siendo tan fácil de manipular, me subí a ese árbol. Parecía que todo iba bien, hasta que la luz de la ventana se apagó. Esta fue la primera señal de que algo andaba mal.
Sin embargo, antes de que pudiera bajar del árbol y decirle a mis hermanos que se fueran, todos escuchamos que la puerta principal se abría lentamente. Por supuesto, mis hermanos y sus amigos se fueron dejándome a mí en el árbol. Eileen debió haberlos oído, por lo que lo siguiente que supe fue que estaba merodeando por el costado de la casa, examinando las huellas de barro que dejaron mis hermanos y sus amigos. Eso es, pensé, accidentalmente romperé una rama o algo y me caeré, ella me atrapará. Pero por algún milagro Eileen no me vio en su árbol y entró de nuevo a su casa. Bueno, salí de ahí, dejando mi sombrero de pirata, el cual era parte de mis disfraz de Halloween, tirado en el suelo de su jardín. No quería ni siquiera volver a mirar esa maldita casa. Corrí por mi calle y por mi vecindario hasta el patio de la escuela, donde mis amigos y yo acordamos que nos reuniríamos después del pequeño plan de mis hermanos. Pero para mi total desesperación, mis amigos no estaban por ningún lado. Todo lo que podía pensar en ese momento era que lo mejor era que mis hermanos todavía tuvieran mis malditos dulces. Miré un poco más alrededor del patio de la escuela. Nada. Ni un rastro de mis amigos. Debe haber sido bastante tarde en ese momento. Ya no había nadie en las calles. Sabía que mis padres me iban a matar, así que comencé a ir a casa. Un paseo a casa en la noche de Halloween fue lo más genial de mi vida. Era pacífico, pero espeluznante e inquietante. Todo al mismo tiempo. Me gustó un poco esa sensación espeluznante. Fue lo que le dio a Halloween su encanto. Sin embargo, realmente no me gusta la sensación de terror. Algo así como la sensación aterradora que se apoderó de mí cuando noté que me seguía la camioneta de Leo Hofmeister. Genial. Detrás de mí estaban Eileen y Leo. Leo, por supuesto, siendo el perro faldero que era, estaba conduciendo. Eileen estaba sentada en el asiento del pasajero. Ellos sabían que había difundido esos rumores. ¿Quién más podría haberlo hecho? Ninguno. Yo era su único visitante en su nueva casa. Corrí lo más rápido que pude por la calle. Su vieja camioneta azul continuaba atrás de mí. Finalmente me desvié de la acera y corrí hacia el bosque. Corrí más rápido que nunca en mi vida esa noche. Corriendo por el bosque, miré hacia atrás por encima de mi hombro para ver su camioneta, que estaba estacionada al costado de la carretera junto al bosque. Mierda, estoy muerto, pensé. Esa gente está loca. Desafortunadamente, al mirar su camión estacionado, no vi el tronco de árbol caído en medio de mi camino. Y, como probablemente ya adivinaste, tropecé con él, sacando hasta el último pedazo de aire de mis pulmones cuando golpeé el suelo. Gateé, jadeando y jadeando en busca de aire, pero lo siguiente que supe era de la figura amenazadora de Eileen que estaba de pie sobre mí. Se veía tan aterradora a la luz de la luna. Su cabello gris y fibroso se iluminaba mientras el resto de su rostro permanecía oscuro y oculto. Aún más aterrador fue cuando extendió mi sombrero de pirata y lo dejó caer en mi regazo. Oh, genial. Ese fue el segundo strike por meter la nariz donde no pertenecía, y de alguna manera tuve la sensación de que no iba a obtener un tercero. Oh, Patrick, tuviste una mala caída, se burló Eileen. Permítenos llevarte a nuestra casa y cuidarte ahí. Te haremos sentir curado y nuevo. Le supliqué, diciéndole que estaba bien y que necesitaba estar en casa. Por supuesto, ella no escuchó. La bruja me agarró de la muñeca y me arrastró fuera del bosque hasta su camioneta. Yo estaba acabado. Estaba tan malditamente muerto. Bueno, lo habría sido si no hubiera sido por un vecino que pasaba, que los sorprendió a los dos en el acto de obligándome a subir a su camión. Eileen y Leo se las arreglaron para salir de esa situación, antes de subirme a su camioneta y alejarse rápidamente dejándome atrás. Fui a casa y les conté a mis padres sobre toda la terrible experiencia. Se llamó a la policía, pero después de varios días de búsqueda, estaban perplejos en cuanto a la ubicación de los Hofmeisters. Según ellos, no estaban en su antigua casa, ni habían estado en la nueva. Tampoco se encontraron registros de apartamentos o habitaciones de hotel. Esa escoria adoradora de demonios y abusadora de niños había desaparecido de la red. Pero yo ya estaba tan harto que decidí dejarlo y seguir con mi vida. Con suerte, nunca más tendría que pensar en los Hofmeisters de nuevo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a notar algunas cosas raras en mi vecindario. ¿Qué quiero decir con eso?, te preguntas. En primer lugar, hubo un par de casos en los que vi a un niño en la calle, caminando en un estado de trance. ¿Y a dónde caminaba? Bueno, nada más y nada menos que a esa maldita colina
y entrar a la temida casa de los Hofmeister. Tengan en cuenta que estaba paranoico en ese momento, y la ventana de mi habitación daba directamente a la calle, así que yo era el único que notaba estas cosas, al menos el único en mi casa. Traté de decírselo a mis padres, pero simplemente se sintieron molestos, diciéndome que deje de dejar que mis miedos se apoderen de mí. No los había perdonado en ese momento hasta el día de hoy, pero en realidad todo lo que quiero ahora es decirles que los perdono. Los extraños sucesos comenzaron a tomar un giro aún más aterrador. Una noche me desperté para escuchar los susurros de mi hermana pequeña, Nancy. Me levanté de la cama para echar un vistazo. Mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación, comencé a distinguir lo que estaba diciendo. Cosas como, ajá, y está bien, me iré. Abrí su puerta justo a tiempo para verla parada de rodillas en su cama, mirando por la ventana. Sin embargo, esa no fue la parte aterradora. La parte aterradora vino cuando vi una sombra femenina, escuálida, proyectada en la pared del dormitorio de Nancy a la luz de la luna. En el segundo en el que llamé a Nancy, la sombra pareció escabullirse. Corrí hacia Nancy y le pregunté con quién estaba hablando. Mi hermana pequeña no tenía la menor idea de lo que estaba hablando. Le dije a mis padres y esta vez mi papá saltó de la cama ante la perspectiva de alguien parado afuera de la ventana de Nancy. Sin embargo, salió de la casa y no encontró a nadie. Así fue como empecé a hablar de nuevo. Uno pensaría que ya había aprendido la primera vez, pero no. A mis hermanos Darren y Bryce, junto con sus amigos, comenzaron a desarrollar un nuevo interés en toda esta charla de Eileen. Algo en ese espeluznante lugar al final de la calle les divertía. Les encantaba este tipo de cosas. Otra cosa que hay que saber sobre Darren y Bryce es que tenían la habilidad de escabullirse de la casa los sábados por la noche, algo que mis padres odiaban. Pero nunca tomaron las medidas necesarias para evitarlo y, efectivamente, mis hermanos y sus amigos escaparon un sábado por la noche para ver la vieja casa de los Hofmeister. Esta vez, sin embargo, no los acompañaría, pero seguro que me enteré, porque después de que mis hermanos desaparecieron esa noche, uno de sus amigos, que fue lo suficientemente inteligente como para salir de ahí temprano, me lo contó. La policía se acercó a la casa de los Hofmeisters con una orden de registro y todo para investigar, pero no encontraron nada. Sin embargo, como de costumbre, seguí siendo yo quien estaba haciendo los terribles descubrimientos. Esta vez fue una cinta de VHS que encontré sobresaliendo del VCR en mi habitación una mañana. Al colocar la cinta, lo primero que vi en la pantalla del televisor fue una tumba estática de un sótano. El sótano estaba tan oscuro y lúgubre, casi como un calabozo. De repente, la cámara comenzó a moverse un poco, y quienquiera que la estuviera recogiendo, apuntó nada más que a mi hermano Darren. Darren estaba atado a una silla, inconsciente, luciendo magullado, golpeado y abusado. ¡Bú! El fuerte grito del camarógrafo despertó a Darren. El camarógrafo, o en este momento la camarógrafa, era Eileen. Ella comenzó a reír enfermizamente cuando Darren recobró el sentido e inmediatamente comenzó a llorar. ¿Quién diablos le haría esto a otro ser humano?, pensé. Ese también era mi hermano. Observé con horror cómo continuaba atormentando verbalmente a Darren, eventualmente volviéndose físico con él, golpeándolo en la cara, el pecho y finalmente el área de la ingle. Esta mujer era una pedófila asquerosa y enferma. No fue hasta que vi a Eileen comenzar a sacar una hoz de su bolsillo que apagué la cinta. Una parte de mí quería continuar. No podía dejarlo así. Tenía que saber si Darren estaba muerto, pero no podía hacerlo. No podría soportar ver a mi hermano ser torturado de esa manera. Corrí escaleras arriba hacia la habitación de mis padres, dejando el VHS en el reproductor de cassettes. Sin embargo, mis padres se habían ido. Habían desaparecido. Oh, mierda, pensé. ¿Soy el siguiente? Bueno, cuando bajé de las escaleras me detuve en seco en la escalera. Se me heló la sangre cuando vi a Eileen Hofmeister en mi habitación, quitando cuidadosamente la cinta VHS de mi VCR con guantes de látex. Ella captó mi mirada y les juro que en el segundo que hicimos contacto visual, mi corazón dio un vuelco. Me sonrió y me saludó con la mano diciendo: «Estaré de vuelta por ustedes dos esta noche». Y así, la bruja se subió por la ventana y se fue. Corrí a la habitación de Nancy, ahora asustado y fuera de juicio. Oh, gracias a Dios, Nancy todavía estaba ahí. Estaba durmiendo profundamente. Eso es hasta que la desperté. Corrí gritando y llorando.
probablemente asustando a la pobre niña hasta la muerte. No le hablé de la cinta de video, pero se lo dije a la policía. Esa noche, nuestra vecina Betty, una anciana frágil, nos cuidó en nuestra casa. Nadie tenía idea de dónde estaban nuestros padres. Fuera de nuestra casa había 2 policías que la vigilaban. Betty siempre fue una gran vecina, una anciana tan agradable. La mujer más agradable que jamás hayas conocido. Estoy seguro de que está en el cielo ahora mismo. Si ella no fue al cielo, entonces no sé quién podría hacerlo. De todos modos, estaba bastante ansioso esa noche, incluso con la policía vigilando la casa, y lamentablemente estaba ansioso por buenas razones. Cuando se puso el sol, escuché que nuestra puerta trasera se abría y se cerraba. ¿Fueron mis padres? De repente me emocioné mucho y corrí hacia la puerta para verlos. Sin embargo, todo lo que había eran unas huellas embarradas de una persona en mi piso. Algo no estaba bien, pero no podía haber entrado en la casa, ¿verdad? La policía estaba fuera. Corrí escaleras arriba para buscar a Betty. Corriendo hacia la habitación de mis padres, escuché la ducha correr. Golpeando la puerta, llamé a Betty para tratar de llamar su atención, sin respuesta. Entonces me di cuenta de que nadie se ducha con el audífono de ayuda puesto. Oh, no. Fue entonces cuando escuché a Nancy gritar abajo. Corrí escaleras abajo, realmente sin querer entrar en su habitación, pero sabía que tenía que hacerlo. Cuando llegué a su habitación... Sí, lo adivinaste. Ella se había ido, con la ventana abierta. ¿Dónde diablos estaba la policía? Tomando el asunto en mis propias manos, tomé mis zapatos y salí corriendo por la puerta. Corriendo calle abajo, mis ojos se adaptaron a la oscuridad a tiempo para ver a Nancy entrando en el bosque. El mismo bosque que se encuentra junto a la colina sobre la que se asienta la temida casa Hofmeister. La llamé desesperadamente, pero ella estaba en trance, igual que los otros niños. Pero no, nadie me creería entonces. Reuniendo cada gramo de coraje que tenía, corrí detrás de Nancy mientras desaparecía en la oscuridad del bosque. Corrí hacia lo profundo del bosque oscuro, mis pies haciendo fuertes crujidos en el camino de grava debajo de mí. Alcanzando a Nancy, le supliqué y le rogué que volviera en sí. No podía salir de ella. Comencé a alejarla, pero ella continuó caminando más adentro del bosque. Luego, para empeorar las cosas, vi a Eileen, que estaba a unos 30 o 40 pies de distancia de nosotros. No podría sacar a Nancy de este maldito trance. Nunca olvidaré la forma en la que se veían sus ojos, como hipnotizados y dilatados, viendo hacia la nada. Por pura desesperación me eché hacia atrás y abofeteé a Nancy en la cara, finalmente sacándola del trance. No tenía ni idea de qué demonios estaba pasando. Solo sabía que debíamos huir de Eileen. Eileen inmediatamente echó a correr tras nosotros. Nunca había visto a una mujer de 60 años correr tan rápido. Corrimos más y más rápido. Estábamos alejándonos hasta que el camisón de Nancy se enganchó en la rama de un árbol. Tiré y tiré de su camisón, tratando desesperadamente de liberarla. Eileen se acercó más y más, riéndose entre dientes enfermizamente. Cuando Eileen se acercó unos 5 metros de nosotros, el vestido de Nancy finalmente se desprendió de esa maldita rama de árbol. Corrimos hacia la salida del bosque, saliendo hacia la calle. Miré hacia atrás por encima de mi hombro, justo a tiempo para ver a Eileen darse la vuelta y desaparecer en la oscuridad del bosque. Miramos a nuestro alrededor en la calle, tratando de encontrar el coche de la policía que se suponía que custodiaba nuestra casa. Cuando finalmente los encontramos, ni siquiera se dieron cuenta de que estábamos perdidos. Los idiotas fumaban malditos cubanos en lugar de proteger nuestra casa de los secuestradores. Increíble. Nunca en mi vida me había sentido tan descuidado y desprotegido. Mis padres se habían ido y ahora ni la policía ni nadie me cuidaba. Los idiotas oficiales buscaron a Betty y nos llevaron a los 3 a la estación de policía. Finalmente un lugar en el que estaría seguro, ¿verdad? Traté de explicar a la policía que mi hermana fue puesta bajo una especie de hechizo de hipnotismo vudú. Era como hablar con una pared de ladrillos. Algunos policías son tan ignorantes, no tienen la mente abierta en absoluto. Eso es algo que no extraño de la Tierra. Las personas con autoridad eran unos idiotas. Al menos Betty accedió a pasar la noche ahí con nosotros. ¿Ya entiendes de lo que te hablo? La dama más agradable que hayas conocido jamás. En algún momento me quedé dormido en la estación de policía, al igual que Betty y Nancy. Cuando despertamos, nos encontramos con algo con lo que nadie se quiere encontrar al despertar. Fuera de la estación, un rugido llenó el aire. El rugido no se parecía a nada de lo que yo hubiera escuchado. Ese rugido sonó como si viniera directamente de la boca del infierno.
Los gritos de los policías llenaron el aire afuera mientras escuchábamos asustados por nuestras vidas. No fue sino hasta que el ruido se calmó y los gritos cesaron que nos atrevimos a mirar por la ventana, y déjame decirte que no fue una vista agradable. Docenas de cuerpos estaban esparcidos por todo el estacionamiento, y aquí estábamos, metidos en una habitación en la parte trasera de la estación, indefensos. Nancy, Betty y yo nos arrastramos por los pasillos de la estación, tratando de encontrar una salida. Pasamos por una oficina justo a tiempo para echar un vistazo a uno de los monitores de computadora, uno que tenía imágenes de CTV. Lo que vimos en el monitor fue impactante. Eileen arrancando una puerta lateral de la estación de sus bisagras. Lo que fue aún más impactante fue su rostro. Sus ojos eran demoníacos, su piel estaba podrida y llena de cicatrices como un zombie. Sus dientes parecían grotescos, como si tuviera boca de metanfetamina o algo así. ¿Por qué diablos se veía así? Ahora conozco la respuesta. Ella estaba poseída. Esa bruja enferma había conjurado voluntariamente un hechizo para poseerse, solo para ponernos las manos encima. La bruja arrancó la puerta de sus bisagras corriendo por el pasillo hacia nosotros. Nos tenía acorralados en la oficina. Y Betty... Oh, Dios, pobre Betty. No podía creer lo que veía. Eileen simplemente tomó a Betty por el cuello, burlándose de ella. No fue hasta que Betty comenzó a pronunciar el Padre Nuestro que Eileen tuvo un ataque de rabia. Inmovilizó a Betty contra la pared y la desgarró miembro a miembro, justo enfrente de Nancy y de mí. Mirando hacia atrás, ni siquiera puedo creer que una niña de 5 años se haya visto obligada a ver algo tan horrible. Nunca había visto algo tan terrible. Después de que Betty fue destripada lentamente, Eileen nos recogió a Nancy y a mí. Leo condujo hasta la estación de policía y nos metimos en el camión azul, sin ningún vecino que nos salve esta vez. Antes de darme cuenta, estaba de vuelta en el horrible lugar conocido como la casa Hofmeister. Sin muebles esta vez, sin retratos espeluznantes, sin luces encendidas. Solo una cáscara vacía de pura maldad. Eileen y Leo nos llevaron a la sala de estar, donde comenzaron a discutir entre ellos. Leo quería divertirse con Nancy, pero Eileen dijo que esperara. No podía creer lo que estaba escuchando. Quería levantarme y arrancarle la cabeza, si tan solo pudiera haberlo hecho. Hasta el día de hoy desearía haberle dado una paliza a ese bastardo enfermo. Durante esto comencé a preguntarme dónde estaba David. Probablemente corran la misma suerte que mis hermanos y sus amigos. Y mis padres. Oh Dios, por favor dime que ellos también no lo hicieron. Leo finalmente se impacientó con Eileen, diciéndole que iba a conseguir lo que quería para variar. Se volvió para ver a mi hermanita, la preciosa y pequeña Nancy, sonriendo. «Ven aquí, pequeña», él exclamó. El podrido repugnante se arrojó sobre Nancy. Corrí hacia él intentando detenerlo. Todo lo que logré fue darle un revés en la cara. Cuando Eileen intervino y le dijo que tenía que esperar, recibió un puñetazo en la mandíbula. Bueno, esa fue una idea horrible de parte de Leo. Ese idiota olvidó que su esposa estaba poseída. Eileen agarró a Leo, levantándolo por la nuca. Nancy y yo nos arriesgamos y escapamos. Por supuesto, la puerta principal estaba justo en el camino de Eileen, así que tuvimos que correr más adentro de la casa para encontrar otra salida. Miré hacia atrás por encima del hombro justo a tiempo para ver a Eileen comenzar a morder con fuerza la cara de su marido, mordiéndola como un perro en un hueso. Los gritos de dolor de Leo fueron horribles y tranquilizadores para mí de cierta manera. Ese idiota merecía lo que se consiguió. Nancy y yo corrimos por la casa tratando desesperadamente de encontrar una salida. Porque esa casa tenía que ser tan grande. Era como un laberinto, y el hecho de que pudiéramos escuchar los gruñidos demoníacos de Eileen mientras trataba desesperadamente de reubicarnos, bueno, eso tampoco ayudó. Finalmente encontramos una ventana que daba a la ladera de la colina. Rápidamente la abrí, escuchando los pasos de Eileen acercándose cada vez más. Había una pantalla en la ventana, me eché hacia atrás y metí las manos en ella, rompiéndola. Guió hacia Nancy afuera, mientras escuchaba los inquietantes sonidos de los pies de Eileen golpeando los pisos de madera. Cuando Nancy saltó, le grité que corriera. No tuve que decírselo 2 veces. Cuando comencé a salir por la ventana, de repente sentí la mano de Eileen agarrar mi hombro. Grité, pero nadie vino a ayudarme.
Eileen me levantó con la fuerza de un hombre olímpico y me llevó por el pasillo hasta el sótano. No, por favor, no, pensé. No, el sótano. Todo menos el sótano. Bueno, terminé en el sótano. Cuando Eileen abrió la puerta de golpe, me llevó al sótano mohoso y frío. Llegué al pie de las escaleras, agarrándome en sus brazos, encendió la luz. Inmediatamente una figura espeluznante se mostró a la tenue luz del sótano. Era una estatua de 7 pies de altura del diablo mismo, con cuernos de carnero, ojos macabros, dientes de sable, cola bifurcada y pezuñas en lugar de pies. Esto era lo que se inclinaba en esa noche, debe haber sido. Pero ahora estaba en el sótano. Eileen me dejó caer en una silla de madera para que estuviera cara a cara con esta horrible estatua. Ella me ató. Esta vez, verdaderamente voy a morir. Eileen luego sacó un libro negro con algún tipo de símbolo satánico en la parte delantera. Intenté rogarle y suplicarle, diciéndole que lamentaba los rumores que habían difundido. Incluso me ofrecía decirle a todo el pueblo que estaba mintiendo y que las historias eran inventadas. ¿Por qué me molesté? Eileen no aceptaba nada de eso. Entonces comencé a llorar, preguntándole por qué tenía que matar a mis hermanos y a mis padres. Una vez dije esto, Eileen desarrolló una expresión confusa en su rostro. ¿Qué les hice?, preguntó con su profunda voz demoníaca. Mataste a mis padres. Yo dije, Patrick, Lucifer no solo quiere ver morir a la gente, quiere verlos en el infierno con él. ¿Qué?, pregunté en un tono avergonzado. Vaya, se podría decir que tu familia está más viva que nunca ahora. Fue entonces cuando se reveló la terrible verdad. Desde el rincón oscuro del sótano, detrás de la estatua, salieron mis padres, mis hermanos, sus amigos y esos niños que había visto entrar a la casa. David también estaba entre ellos, pero caminaban como un zombie. Cuando todos dieron un paso hacia la luz, vi en sus ojos poseídos, completamente negros. Esos ojos horribles no eran los ojos de las personas que conocía. Todos se veían sucios y maltratados, y su piel parecía que había comenzado a descomponerse. Eileen sonrió con la alegría ante esta vista. ¿Ves, Patrick?, ella dijo. Miré a mis padres tratando desesperadamente de que me respondieran, pero se fueron. Fue una sensación terrible. Gritó Eileen. Alabado, repitió la gente hipnotizada en un tono monótono zombie. Entonces Eileen me miró. Eileen abrió el libro negro y comenzó a recitar encantamientos. Los zombies, las personas que una vez me conocí, me rodearon y comenzaron a recitar con Eileen. Supliqué a mis hermanos, a David, a mis padres, pero fue inútil, estaban perdidos. De repente, los labios reales de la estatua comenzaron a temblar intensamente. Pensé que estaba soñando. Es gracioso. Cuando sucede algo como esto, todo lo que piensas para ti mismo es: mierda, esto realmente está sucediendo. Los párpados de la estatua también comenzaron a temblar, antes de abrirse para revelar unos ojos negros como la boca de un lobo. Los ojos comenzaron a brillar con un rojo vibrante justo cuando la mandíbula de la estatua comenzaba a desencajarse. Y luego un fuerte rugido surgió de la estatua. Este rugido fue incluso peor que el rugido demoníaco de Eileen, más fuerte y mucho más profundo. Una niebla blanca en forma de cráneo humano comenzó a levantarse desde la estatua mientras Eileen gritaba en español. Grité un grito espeluznante cuando la niebla se dirigió hacia mí, dispersándose directamente a mi boca, bajando por mi garganta. Grité cuando sentí que el espíritu maligno se abría paso en mi vientre, retorciéndose en mis entrañas. Mis gritos agudos lentamente comenzaron a hacerse más y más profundos, convirtiéndose en un rugido demoníaco. Esto es lo que se siente al estar poseído. Ahora era de Eileen. Los últimos meses de mi vida fueron agonizantes porque me perdí a mí mismo. Perdí quién era como persona. Me convertí en el esclavo zombie malvado de Eileen Hofmeister, trabajando para servir al mismísimo diablo. Era como un sueño. Tenía el control de mis acciones, pero no al mismo tiempo. Mi trabajo de esclavo terminó cuando mi cuerpo comenzó a descomponerse lentamente. Fue entonces cuando Eileen se deshizo de mí. Probablemente me reemplazó con algún otro pobre niño. Y es por eso que estoy donde estoy ahora. No tiene ningún sentido para mí. No merezco estar en este lugar. Claro, viví los últimos momentos de mi vida sirviendo al adversario de Dios, pero no fue mi elección. Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Algún error? ¿El cielo se quedó sin espacio o todos simplemente van aquí? ¿Mis padres también están aquí?
mis hermanos. Quizás esa sea la peor parte. Ni siquiera se me conceden las respuestas a estas preguntas. Simplemente vivo en total oscuridad y calor extremo. Independientemente, sé que es culpa de Eileen que esté aquí. Todo es culpa de Eileen. Fue Eileen quien me robó la verdadera luz del cielo. Y por eso es que desde el infierno te escribo.